Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy importante, como es la reforma y la contrarreforma. ¿Sí? La destreza que vamos a alcanzar en este tema es distinguir las causas y consecuencias de la reforma y sus principales respuestas al sistema religioso de Occidente. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar, como le dije, el tema de la reforma. Tenemos una actividad en cuanto al tema, que es responder dos preguntitas. Vamos a ver también la contrarreforma y la actividad de este es realizar un organizador gráfico. ¿Sí? Antes de iniciar, les invito a que observemos lo que es la siguiente imagen, donde podemos encontrar al principal precursor de la reforma, que es Martín Lutero, en compañía de algunos seguidores. ¿Sí? Continuemos la reforma. Vamos analizando párrafo por párrafo, ¿sí? Para luego irlo explicando y así ustedes puedan responder unas preguntitas que están más adelante. A ver, por favor, me gustaría que todos me presten atención, ¿sí? Y alguna duda, alguna inquietud me la hacen saber. A ver, la reforma. Movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI, promovido por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Este pequeño párrafo me explica de que Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero fue la persona que ocasionó la reforma dentro de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Vale la pena mencionar que Martín Lutero, antes que realice la reforma, él pertenecía a la Iglesia Católica, sí, pertenecía, pero comenzó a presenciar y escuchar cosas que la Iglesia estaba cometiendo y observar actos que la Iglesia estaba haciendo mal. Entonces, por muchas cuestiones, perdón, por muchas cosas que la iglesia comenzó a ocasionar, cosas que para Martín Lutero estaba mal, fue la que se dio obligada a que se dé la reforma. ¿Sí? Entonces, Martín Lutero fue quien promovió la reforma protestante en el siglo XVI en Alemania. ¿Sí? A ver, conozcamos algunas causas para que se dé la reforma protestante en aquella época. Dice, durante la Edad Media, el clero católico había adquirido unos comportamientos que atendían más a la ceremonia externa que a las inquietudes religiosas de los fieles. Existía corrupción, degradación de algunas costumbres eclesiásticas, falta de piedad religiosa y el detonante fue la venta de indulgencias, donde el dinero era destinado para la construcción de la Basílica de San Pedro. Este pequeño párrafo nos explica que en la Edad Media la Iglesia comenzó a realizar algunos actos inmorales, algunos actos que en verdad no estaban bien, ¿sí? Y se le da aquí la razón a Martín Lutero para que él esté en contra de su propia iglesia. ¿Cuáles eran unos de los actos que no estaban bien? Bueno, la Iglesia Católica comenzaban a tener ceremonias externas, ceremonias que no tenían nada que ver en cuanto a lo religioso y no se dedicaban a atender a las inquietudes religiosas de sus fieles. ¿Sí? También existía corrupción en aquella época, existía degradación de algunas costumbres eclesiásticas, significa que no se comenzaron a valorar algunas costumbres, se los comenzaban a aislar, a discriminar, a no valorar algunas tradiciones que para la iglesia ya no eran tan importantes. ¿Sí? También el detonante, claro, que lo que ocasionó la reforma fue la venta de indulgencias. ¿Alguien me quiere mencionar qué es la venta de indulgencias? La venta de indulgencias es el perdón de los pecados, ¿sí? Donde supuestamente en aquella época la iglesia te perdonaba todo tu pecado a través de un documento. Pero sabemos que no es así. Para Martín Lutero, las personas se podían salvar a través de la fe en Jesucristo y no comprando indulgencia. Entonces, la venta de indulgencia fue el detonante para que Martín Lutero diga, basta de aquí.
ya no más, ¿sí? Ya terminar con este show, por decir, por parte de la Iglesia Católica. Entonces, por estas situaciones, Martín Lutero se rebela contra los ingleses, ¿sí? Entonces, todos los recursos obtenidos de la venta de indulgencias y eran destinados para la construcción de la Basílica de San Pedro, que actualmente sí existe en Roma. Otra de las causas para que se dé la reforma protestante es que los sacerdotes de aquella época tenían una formación deficiente para atender las necesidades de sus feligreses. O sea, no sabían es nada, no estaban formados, ¿sí? No tenían la vocación y por tal motivo no sabían cómo orientar a sus feligreses. Muchos sacerdotes no sabían latín, recitaban textos que no entendían y repetían fórmulas antiguas, imagínense. Entonces en aquella época no tenían formación. En aquella época los libros de la Iglesia Católica estaban escritos en latín y ellos no sabían latín. Entonces por tal motivo Martín Lutero con justa razón más se rebela contra la Iglesia Católica, ¿sí? Eh, Recordemos que este tema, chicos, el humanismo se lo ve anteriormente, donde se manifestó que el humanismo, ¿sí? En aquella época liberó al ser humano, hizo que predomine la razón y como el humanismo se dio la creación, la invención de muchas cosas, ya que la Iglesia Católica reprimía a las personas, reprimía el pensamiento, la libertad, eh, la voluntad humana, reprimir lo que la razón, entre otras cosas. Entonces, aquí el humanismo entra con fuerza, ¿sí? Entra con fuerza donde trata de reivindicar la libertad humana. Entonces, es ahí que la reforma también comienza a ganar fuerza y la Iglesia Católica comienza como a debilitarse. Aparte de las causas que se mencionan en la parte de arriba, se da la reducción del Papa ante la monarquía. Entonces los monarcas comenzaron a tener el poder. Aquí los monarcas se hacían llamar enviados de Dios, ¿sí? Que tenían que gobernar aquí en la tierra. Por tal motivo, el Papa comenzó a perder sus poderes. Continuemos. ¿Alguna preguntita? Entonces, este es en cuanto a la reforma. Por favor, me gustaría que todos lo revisemos. En la plataforma va a estar colgada, ¿sí? Para contestar las siguientes preguntitas. Bien, la actividad que vamos a desarrollar es la siguiente. Primero, ¿en qué siglo se dio la reforma y quién fue y por quién fue promovida? Y la segunda preguntita es ¿cuáles son las causas para que se produzca la reforma protestante? ¿Sí? A ver, la primera preguntita, imagínense, el siglo, a ver, siglo, es muy bien, siglo XVI, promovido por el monje Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica. Muy bien. Las causas, bueno, las principales causas, a ver, chicos, chicas, ¿cuáles son? Muy bien. Corrupción eclesiástica, no hay problema si no lo dicen en orden, no hay problema. A ver, corrupción eclesiástica, falta de piedad religiosa, sí, muy bien. ¿Qué más? Deficiencias de los conocimientos de los sacerdotes no sabían latín, comenzó a reivindicar la libertad humana a través del humanismo y sobre todo el detonante principal fue la venta de indulgencias. Muy bien, entonces ya tenemos preguntas para esto, por favor, las contestan adecuadamente y me las guardan en el portafolio para el terminal de parcial ustedes la envíen y pueden revisar. Y cualquier inquietud me la hacen saber. Continuemos. A ver, sabemos que cuando alguien ataca, ¿verdad? A una persona, aquella persona atacada de alguna forma va a defenderse. Recordemos que Martín Lutero, a través de sus doctrinas, a través de su enseñanza, atacaba a la Iglesia Católica. Y lógicamente la Iglesia Católica no se iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces ella ataca también. Y esa defensa se le conoce como la contrarreforma o reforma católica. A ver, veamos.
La Contrarreforma o Reforma Católica. Se conoce como Contrarreforma la renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes de Martín Lutero. Y es verdad, este hecho se dio en el mismo siglo donde se dio la Reforma. El objetivo era frenar todas las enseñanzas, o sea, toda la doctrina que Martín Lutero está impartiendo en el continente europeo. Entonces, ante los hechos generados por Martín Lutero, era evidente que la Iglesia Católica tomaría acción inmediata para no poder perder su poder. Y es obvio, cualquiera que se sienta amenazada, ¿verdad?, va a tomar acciones. Y es lo que hizo la iglesia. Se sintió amenazada por parte de Martín Lutero. Y la única solución era tomar acciones inmediatas, ¿verdad?, para no perder su poder. Entonces, es así como surge la Contrarreforma, emprendida en España con apoyo de aquellos países que mantenían la fidelidad al pontificio, o sea, al Papa, para manifestarse en contra del movimiento protestante. Recordemos que Martín Lutero antes pertenecía a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica comenzó a cometer sí, cosas que no estaban bien para Martín Lutero, entonces se revela. Y es ahí que Martín Lutero se separa de su iglesia, ¿verdad? Y ya no lo ve al Papa como autoridad religiosa, ¿sí? Entonces para él, para Martín Lutero, el Papa ya no es, ¿verdad? Ya no es un líder religioso, no es autoridad religiosa aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya no lo reconoce el Papa como autoridad. Entonces, la Reforma Católica es apoyada por España, ya que España sí apoyaba y apoya al Papa. ¿Sí? Entonces, la Contrarreforma es apoyada por España y por muchos países que aún mantenían la fidelidad al pontificio. Entonces, la Contrarreforma, eh, la Contrarreforma fue establecida bajo el Concilio de Trento. El Concilio de Trento era una asamblea, para decir una asamblea, una reunión que se dio en la ciudad italiana de Trento. Por eso se dice Concilio de Trento, porque esto se dio en la ciudad italiana de Trento. Bueno, entonces el Concilio de Trento se dio en 3 periodos con diversos papas. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que entre los años 1545 y 1563 se dio el primer Concilio de Trento, convocado por primera vez, lógicamente, por el Papa Pablo III, ¿sí? Luego, en julio, perdón, luego el segundo Concilio de Trento se dio por el Papa Julio III entre los años 1550 y 1555. Y finalmente, el último concilio fue convocado por el Papa Pío IV entre los años 1563, ¿sí? Donde, ¿sí?, este concilio estableció algunos puntos importantes, inclusive actualmente se mantiene. Por ejemplo, eliminar la venta de indulgencia. La iglesia fue lo primero que hizo, eliminar con esto, ya que al vender indulgencia fue lo que provocó el detonante, fue lo que provocó que Martín Lutero ya llega basta, ¿sí?, y se revela. Entonces, eso eliminaron la venta de indulgencia. Como segundo punto, comenzaron a promover la catequización en América. Recordemos que cuando los españoles llegaron, ¿sí?, trajeron consigo la religión católica. Entonces es aquí donde se comenzó a catequizar, comenzó a bautizarse y a orarse en nombre de Dios, ¿sí? Otro punto que se dio es reanudar la Inquisición o el Santo Oficio, ¿sí? La Inquisición, recordemos, chicos, que tuvimos una clase pasada, que era un tribunal eclesiástico para perseguir, juzgar y castigar a todos los que atentaran contra la fe de la Iglesia Católica. Entonces aparece nuevamente la Inquisición o el Santo Oficio para perseguir y frenar todo el avance, ¿sí?, de las doctrinas, enseñanzas que estaba implantada por Martín Lutero, ¿sí? Entonces, a eso se encargó la Inquisición, frenar,
frenar radicalmente el avance de las doctrinas protestantes, ¿sí? Y juzgar a todos los que comenzaban a estar en contra de la religión católica. También se comenzaron a crear hospitales, centros educativos religiosos, entre otros, ¿sí? Usa el Padre Nuestro como oración. La Iglesia Católica hizo algo muy importante, bueno, se vio algo muy importante para ella, que la creación del Index Librorum Prohibitorum, que era la lista de libros prohibidos por parte de la Iglesia. ¿Sí? Aquí también se comenzó a reafirmar la autoridad del Papa. Significa que el Papa debe ser la única figura religiosa, autoridad religiosa aquí en la tierra, ¿sí? Y el celibato sacerdotal, o sea, que los sacerdotes se abstengan a tener relaciones sexuales. Y por último, reafirmar los 7 sacramentos, ¿sí? Los 7 sacramentos, que es la Eucaristía, eh, que es el bautizo, la unción de los enfermos, el matrimonio, entre otros, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno. Con este subtema vamos a realizar la siguiente actividad. Actividad número 2. Realizar un organizador gráfico. ¿Sí? Realizar un organizador gráfico explicando cómo se dio la Contrarreforma o Reforma Católica. Aquí podemos apreciar una asamblea de sacerdotes con el Papa y no de entender que aquí se estaban hablando algunos puntos que se establecieron bajo el Concilio de Trento. Entonces, nosotros vamos a dar una lectura nuevamente, ¿sí? Del tema, la Contrarreforma, y hacemos un organizador explicando las ideas principales, ¿sí? ¿Alguna pregunta, estudiante? Bueno, si no hay más que mencionar, le agradezco por su atención. Nos vemos. Linda noche.